y un domingo de Cuaresma. Entonces se nos presentaba un tema bastante actual, diría yo, porque forma parte de nuestra condición humana, el pecado. En aquella ocasión recordaremos que Jesús se encontraba en el desierto, ¿no? Los pecados, el diablo, Satanás, el príncipe de la mentira. Y Jesús, después de llegar 40 días con sus noches, venció la tentación. En aquella ocasión, el evangelista Mateo presentaba a un Jesús tremendamente humano. Y es que en realidad sabemos que Jesús, aun siendo Dios, se hizo hombre como nosotros, como nuestra condición, menos en el pecado. Eso lo sabemos por fe, que hemos aprendido de la catequesis de pequeños. En aquella ocasión, digo, Mateo presentaba a Jesús tremendamente humano. En esta ocasión, Mateo nos presenta a un Jesús Dios, para ver esta transfiguración que sucede en el monte. Ciertamente que Jesús lleva a tres compañeros suyos, tres apóstoles, para que estén junto con él a un monte donde se transfigura. E interesante porque cuando están en el monte y se transfigura Jesús ante sus apóstoles, dice Mateo que su rostro resplandecía como el sol, sus vestidos eran blancos como la luz, y estaban junto a Jesús dos personajes, Moisés y Elías. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿y quiénes son estos personajes? ¿Quién fue Moisés? ¿Quién fue Elías? Y sabemos por historia de la salvación quiénes fueron. Moisés representa a la ley, ¿de acuerdo? Que fue llamado por Dios, de la zarza ardiendo, para que pudiera ser su pueblo de los egipcios, estaban siendo oprimidos, eran esclavos, y Dios mismo conducía la labor, la tarea de ese labor de Moisés para que los israelitas quedaran libres. E incluso el mismo Dios acompañaba a Moisés por el desierto y estaba en todo momento pendiente de su pueblo. Aunque muchas veces el pueblo protestaba contra Dios a través de Moisés porque prefirieron estar en una esclavitud con las huellas de los santos que había en Egipto y no morirse ya en el desierto. Conocemos quién fue Moisés, cómo Dios actuó a través de él y manifestó también su gloria en aquel monte Sinaí, dándole las tablas de la ley, ¿no? Los mandamientos, para que el pueblo pudiera vivirlos y pudiera estar siempre junto a Dios y pudiera ser feliz, porque bien sabemos que el hombre ha sido creado para la felicidad, para la dicha. También sabemos quién fue Elías, un gran profeta. Por lo tanto, Elías representa al profetismo, una corriente que existió antes de Jesús, muchísimos siglos antes. Y tenemos en el Antiguo Testamento ¿cuántos profetas? ¿Cuántos libros de profetas? Sabemos. 12, 14, 16, 18, 20. No importa el número, pero hay profetas mayores y hay profetas menores. ¿Sí? Elías perteneció a este movimiento profético y sabemos también cuál fue su misión importante en el Antiguo Testamento. Están junto a Jesús, la ley y los profetas, y Jesús en medio. La gente que se posa sobre Jesús es la presencia de Dios. La voz que se escucha es la voz del Padre, representada a través de estas imágenes, porque para explicar el trascendente de lo divino, nuestras palabras se quedan cortas. Tenemos que recurrir a imágenes, a expresiones. Es la voz del Padre que dice: este es mi Hijo, en amado y predilecto, escuche. ¿Qué significa todo esto? Esta manifestación, esta gloria, esta divinidad mostrada por Jesús allí en aquel monte a sus tres compañeros. ¿Qué empieza con la historia? El Jesús del desierto es enteramente humano. El Jesús de este monte de transfiguración es el Jesús divino, que no se quedó en el monte Jesús.
fe que se le presenta así, fugaz, rápidamente, para que no aspiremos solamente a quedarnos en esa gloria, porque para alcanzar la gloria tenemos que recorrer el camino de la vida, y el camino de la vida es de sufrimiento, es de lucha, es de tensión, es de sacrificio, de renuncia. Todo esto Jesús lo vivió, pero mostró su gloria para que fortaleciera la fe de sus apóstoles, para que comprendiera que el fin del hombre es justamente la unión con Dios y la gloria de Dios, aunque tengamos que pasar por esta vida que a veces se nos pone cuesta arriba. Esa es la intención de esta fiesta que estamos celebrando hoy, mostrar, diríamos así, las dos naturalezas de Jesús, la humana, vista el domingo pasado en el desierto, y hoy la divina en el monte, la figura que se delante de Pedro, Santiago y Juan. ¿Por qué Jesús prohíbe a los apóstoles que comenten esto que han visto? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué les prohibió? No cuenten nada, no lo comuniquen esta visión. ¿Por qué no lo entenderían? ¿O por qué podría suscitar en la gente lo mismo que pasó cuando Jesús comenzó a realizar los milagros? No lo buscaba a Jesús por ser Dios, sino porque resolvía los problemas, curando enfermos, dándoles de comer, resucitando muertos. ¿Qué más queremos? Si Jesús lo puede hacer todo, entonces vamos de vacaciones, pues. Cualquier problema que tengamos, recurrimos a Él y Él lo resuelve. Y Jesús no quiere pasar, no quiso pasar por este mundo como el amaturno, ¿no? Aquel curandero, aquel que resuelve problemas fácilmente, que ya era conocido como Dios, como decía, el prometido de los tiempos. Podría pasar también lo mismo si los apóstoles de los Evangelios comentaban esta visión a los demás. Entonces buscarían solamente la gloria, lo divino. ¿Y dónde queda lo humano? ¿Dónde queda el día a día? ¿Dónde la superación de dificultades que encontramos en nuestro camino? ¿Dónde el sacrificio, la renuncia? ¿Dónde el compromiso en general? Por eso es que prohíbe a los apóstoles que comenten esta visión, porque no lo entenderían. Y si lo entenderían, pues sería para que buscáramos solamente la gloria y no lo que Jesús vino a cumplir en este mundo, y es hacerse uno de nosotros. Con nuestra condición, también sufrió, también sintió hambre, vive con nosotros menos en el pecado. Solamente así se puede comprender el por qué hoy en la liturgia se nos presenta a este Jesús. Primero, un Jesús humano y hoy un Jesús divino. Dos naturalezas en la misma persona, un gran misterio, que lo toquemos desde la fe. Pero para que nosotros, ese es el camino que tenemos que seguir, a este Jesús humano para alcanzar también la gloria. Nos preparamos para la Pascua, que vamos a buscar el Viernes Santo. La cuaresma solamente es preparación para esa gran fiesta, pero en esta preparación tenemos que darnos cuenta de las muchas cosas que debemos cambiar. Y para eso nos trae la reflexión, la primera lectura que hemos escuchado. Abraham, el padre de los creyentes. ¿Qué se dice de Abraham? Dios lo llamó. ¿Sí? Y Abraham dejó su pueblo, su de Caldea, y se fue con su mujer y su ganado a otro pueblo que no conocía. ¿Verdad? Hay una bendición por parte de Dios si Abraham cumplía con la llamada que decía de Dios. Sería bendecido. A nosotros Dios nos pide también dejar, pero dejar cosas, ya no tanto nuestro pueblo, ya como fue Abraham, que lo dejó todo por seguir la voz de Dios, pero sí podemos pensar en qué cosas tenemos que empezar a dejarlas por escuchar la voz del Señor. Y cada uno tendrá una
qué cosas tiene que dejar por escuchar la voz de Dios para alcanzar la bendición. Hay una promesa por parte de Dios dicha a Abraham: serás bendito, haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, te haré famoso, siempre y cuando escuches mi voz y dejes lo que tengas que dejar. Y Abraham se puso en camino. La cuaresma es justamente este tiempo para ponernos en camino, para entrar entre nosotros mismos y decir qué cosas tengo que dejar que me impiden avanzar. Tal vez yo mismo sea el obstáculo para el crecimiento en la fe o en la santidad, en la perfección que todos aspiramos a alcanzar. Entonces habrá que revisar qué cosas o de qué cosas tengo yo que alejarme, qué cosas tengo que dejar para poder seguir la voz de Dios. Alejarme, qué cosas tengo que dejar para poder seguir la voz de Dios, para poder alcanzar esta bendición, para que después pueda gozar del reino de Dios y podamos disfrutar de esa gran aspa a la que estamos caminando ya en el Cristo de la cabeza. No solamente es pensar en lo que hizo Abraham, dejar su pueblo, dejar su casa, sus posesiones, no. Tenemos que pensar en actitudes nuestras, que muchas veces dificultan la relación humana, el trato con los demás, el amor entre nosotros y la obra de cada con Dios. ¿Cuáles son esas cosas que debemos de dejar? El confort, tal vez, la avaricia. Es bueno que en la palabra de Dios cada uno haga su propia reflexión. Se trata justamente de eso, ¿no? De que sea la palabra de Dios que nos ilumine y nos ayude a descubrir qué cosas tengo yo que ir dejando para ser feliz. Porque lamentablemente el ser humano como que nos llenamos de cosas y cosas y después estamos pendientes de ellas y no tenemos ni tiempo para el descanso. No hay tiempo para ser feliz. Y Dios nos creó para que fuéramos felices. Y nosotros elegimos poco camino. Pues esta gratitud que hoy representa a través de la palabra de Dios para nuestra propia meditación. En ese segundo domingo de Cuaresma, es bueno que nos preguntemos cómo estamos viviendo ya estas semanas, estos días de Cuaresma. Estamos avanzando. Me estoy dando cuenta de que tengo que dejar algunas cosas porque me impiden crecer y avanzar. Otra vez es un año más, una Cuaresma más, como suele suceder, ¿no? Los viernes que son de ayuno y abstinencia. Pues, me pedimos algo y sentía viernes. Originado la chicharrón de vino. Riquísimo, pero que no se viernes. A menos en ese tiempo, ¿no? Tenemos que dejar pendiente de estas cosas. Todo eso enriquece nuestra vida espiritual. ¿Qué hizo Jesús en el desierto el domingo pasado? Ayunó. El Hijo de Dios ayunando. ¿Cuánto más nosotros? Porque solamente con el ayuno y la oración pudo vencer las tentaciones. Y nosotros somos tentados todos los días. Y no queremos hacer ayuno. No queremos abstenernos. Eso fue lo que nos va a pasar. Hoy nos invita Jesús desde el Evangelio a que recordemos nuestra condición humana. Y si somos fieles a su palabra y estamos listos para poder seguirle, entonces vamos a ver también su gloria. Estamos llamados a ser dioses. Está quedando un poco, ¿no? A ser divinos. Estamos llamados a la santidad, pero tenemos que pasar por esta experiencia del sufrimiento. No porque Dios lo quiera, sino que es parte de la condición humana. El culto de Dios presenta a este Jesús divinizado, pero sin olvidarse de que es plenamente humano. Por lo tanto, nosotros tenemos que recorrer el mismo camino del Rey. Hay una bendición, se la dio a Abraham, también nos la da hoy Dios a nosotros, para que escuchando la voz de Dios y dejando las cosas que entorpecen nuestro crecimiento, podamos heredar esa bendición, que es justamente el Hijo de Dios y nuestra propia felicidad. Le pedimos al Señor que nos ayude a que en estos días de Cuaresma sigamos avanzando, sigamos peregrinando, nos pongamos en camino
como decía el Evangelio, para que bajemos de ese monte y nos comprometamos con esa historia, que debemos transformarla con nuestras actitudes, nuestras buenas obras, teniendo siempre al Espíritu Santo